Shalom Ubrajot para todos los estudiantes de Aprendamos Torah. Soy el Moré David Osorio y estoy acá para poderles compartir la parashá número 53 titulada Asinú. La encontramos en el Sefer de Devarim, que la Reina Valera lo tradujo como Deuteronomio, capítulo 32, versículo 1 al 52. En esta aparente corta parashá están las 7 subdivisiones que venimos estudiando, que son las aliyá. Están repartidas de una forma muy interesante. Vamos a comenzar a comentar y hablar algo acerca de la primera aliyá. Desde el capítulo 32, versículo 1 al versículo 6, solo en 6 versículos se encuentra la primera aliyá. Y en esta subdivisión podemos encontrar que este cántico de Moshe está hablando de toda la historia de Israel desde el principio hasta el final. Podríamos resumir su contenido según las 6 primeras lecturas de la siguiente manera. Del 1 al 6 podemos encontrar el nombre y la obra de Hashem por el mundo y por Israel. Y también podemos encontrar en la siguiente subdivisión, desde el versículo 7 al versículo 12, encontramos el origen de Israel. Desde el 13 hasta el versículo 18 encontramos la prosperidad y la apostasía de Israel. Desde el versículo 19 al 26 podríamos encontrar la pérdida de Israel después de su apostasía. Desde el versículo 29 al 39 podemos encontrar la dispersión de Israel entre las naciones. Y desde el versículo 40 hasta el versículo 43, solamente en 3 versículos encontramos la salvación de Israel y su influencia en todo el mundo. Comencemos entonces con la primera subdivisión que venimos hablando, del 1 al 6. El nombre y la obra de Hashem por el mundo y por Israel. Dice en el capítulo 32, versículo 1. Prestad atención, oh cielos, y dejadme hablar, y escuche la tierra las palabras de mi boca. Así está escrito. Los cielos y la tierra son 2 testigos contra Israel, con fundamento en el capítulo 30, versículo 19, y también lo encontramos en el capítulo 31, versículo 28. ¿Por qué han documentado toda su historia? O sea, está llamando a los cielos y la tierra porque sobre la tierra se desarrollaron todos los eventos y bajo ese cielo se desarrollaron todos los eventos. Entonces quiere decir que son dos testigos oculares de todo lo que ha hecho Israel y de todo lo que va a hacer. Por eso se llaman a ellos dos como testigos. Y encontramos algo muy interesante acá. Bien, realmente nosotros podríamos agregar otro testigo, porque la palabra hebrea para cielos es shamaim y está en plural. El plural quiere decir que está hablando de cielos, no está hablando de un cielo, sino que de cielos. Está escrita en forma, prácticamente en este caso se entiende forma dual, es decir que se trata de un par de cielos. La historia de Israel está escrita tanto en los cielos como en la tierra. Estos 2 o 3 testigos serán los primeros en tirar piedras, o sea, en atestiguar contra Israel. Si él comete una infidelidad contra el pacto que Hashem le está dando según Deuteronomio capítulo 11, versículo 17 y también el capítulo 17, versículo 7. Hashem tiene que crear nuevos cielos y nueva tierra después del milenio, para que estos 2 o 3 testigos no sigan hablando en contra de Israel, recordando la historia pecaminosa. Esto es muy interesante, que solamente se puede reflejar en esto el amor y la compasión de Hashem por su pueblo, que siendo que los cielos son testigos y la tierra también se vuelve testigo, y cuando Hashem quiera bendecir a Israel, estos 2 testigos hablarían contra Israel. Hashem ha planeado que en la nueva creación van a ser nuevos cielos y nueva tierra. Quiere decir que él va a destruir
a los dos testigos por amor a su pueblo Israel. Por amor a todos los que me están escuchando, porque aunque muchos ya lo saben, hay otro grupo mayoritario que todavía no sabe, que son israelitas, que son hebreos, que descienden directamente de las 10 tribus, que han estado viviendo como cristianos, como evangélicos, otros en otras sectas, pero que amaban a Israel, que cuando oían el shofar, que cuando oían una jalel, cuando oían algo sobre Israel, cuando miraban un símbolo, cuando miraban el Magen David, cuando miraban la bandera de Israel, sentían que había algo dentro de ellos que se estremecía, se conmovía, y no sabían qué era. Sin embargo, ahora sabemos por la revelación de los profetas de verdad que nosotros somos descendientes de las 10 tribus que se esparcieron en todo el planeta, que ya vamos a ver a continuación un poquito más. Volvamos nuevamente a lo que traemos y vayamos a Isaías capítulo 65, versículos 17 y 18. Allí está escrito este texto muy interesante. Dice así: pues he aquí yo creo cielos nuevos y una tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras, ni vendrán a la memoria. Pero gozaos y regocijaos para siempre en lo que yo voy a crear, porque aquí voy a crear a Jerusalén para regocijo y a su pueblo para júbilo. También encontramos en Revelaciones, capítulo 21, versículo 1, ahí está escrito: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Entonces encontramos estos dos textos que Hashem se va a deshacer de los cielos actuales y de la tierra actual para que ellos no se mantengan atestiguando o lanzando piedra contra su bendito pueblo, Baruch Hashem. Cuando hablamos de Israel, debes de saber que estamos hablando y está hablando la Torah de ti y está hablando también de mí. Que quizás te falta el Brit Milá, quizás si eres varón te falta el Brit Milá, quizás te falta aprender las tefilot, quizás te falta estudiar mucha Torah, quizás te falta también estudiar la Salahot, pero tú eres el bendito pueblo de Hashem. Los cielos y la tierra son tomados como testigos por causa de su firmeza. Quiere decir que son realmente dos testigos oculares que nadie se puede esconder de ellos. Si se esconde del cielo poniendo un techo, aquí está la tierra abajo. Y tierra, cuando nos referimos tierra, no estamos refiriendo nada más al polvo de la tierra, sino que tierra es todo lo que está bajo nuestros pies, ya sea que sea concreto o ya sea hierro, es parte de la tierra. Y todo eso también está sirviendo de testigo contra el pueblo de Israel y contra todos aquellos que aún no conocen la Torá. Entonces encontramos algo muy interesante también, que estos testigos son firmes, y esto lo podemos corroborar en el Sefer de Yirmiyahu, conocido como Jeremías, capítulo 31, versículo 35 hasta el versículo 37. El rollo de la Torá puede ser quemado, pero no las estrellas ni las piedras. Ellos son testigos muy firmes. ¿Qué quiere decir esto? Que se quemó un rollo, claro, pero el hombre no puede quemar los cielos, ni tampoco puede quemar la tierra, aunque la puede incendiar, pero no se puede deshacer de ella. Por eso son testigos tomados por Hashem, porque son testigos fuertes. Moshe mencionó primero los cielos y luego la tierra. O sea, el orden es algo muy revelador. O sea, si usted hubiera leído, porque llamo a la tierra y a los cielos, suena más lógico para un ser humano. Pero cuando dice llamo a los cielos y la tierra, entonces el orden es invertido por una razón muy especial. Esto nos enseña que él estaba más cerca del cielo que de la tierra. O sea, Hashem y también su siervo Moshe. Ahora vamos a encontrar algo muy interesante también en el capítulo 32, versículo 2. Dice así: caiga como la lluvia mi enseñanza y destile como el rocío mi discurso.
como llovizna sobre el verde prado y como aguacero sobre la hierba. Esto nos va a enseñar algo muy interesante. La lluvia representa la Torá escrita. Entienda, por favor, la Torá escrita. La llovizna, la lluvia. La muy lluvia, representa la Torá escrita, que viene directamente del cielo en cantidades que se pueden medir. El rocío puede representar la alajá, el conjunto de alajot, que son las leyes secundarias que nosotros tenemos que estudiar para dirigirnos en orden, para que nadie quiera interpretar de una forma privada. Para eso la Torá nos enseñó la existencia de los beidín, del beidín, para que sea esta corte la que emita las alajot correspondientes para que toda la comunidad se dirija en orden para honrar a Hashem. Ahora bien, esta palabra de alajá que viene, viene de la tierra, o sea que viene de la tierra, de los hombres, es flexible y no tiene límites al ir cambiando según las necesidades de cada generación. Esto es algo bien importante acerca de las alajot, que las alajot sí se pueden cambiar dependiendo la necesidad, dependiendo los tiempos, pero la Torah escrita no se puede cambiar. Eso es muy interesante que usted debe de entenderlo. Aquellas personas que están todavía con alajot de hace miles de años, que no han tomado en cuenta que ahora estamos en tiempos diferentes, se han quedado fuera de la nube. Hay 42 versículos en esta canción a partir del versículo 2. Estos 42 versículos corresponden al nombre grande de Hashem, con 42 letras, mencionado en el Talmud, según encontramos el escrito de R. Munk. Cada versículo explica uno de los misterios de este nombre, que esto lo podríamos estudiar un poco más adelante, porque tenemos mucho tiempo para estudiar. Capítulo 32, versículo 3. Porque yo proclamo el nombre de Hashem, atribuir grandeza a nuestro Eloha. A base de este versículo, el Talmud ha establecido la norma de no leer o estudiar la Torah sin hacer una bendición previa. Este texto también nos exhorta a bendecir a Eloha cuando alguien está proclamando el nombre de Hashem. Quiere decir, cuando alguien está mencionando el nombre de Hashem, lo correcto es que la persona se incline y bendiga el nombre de Hashem. Porque nos enseñan nuestros sabios que al escuchar el nombre de Hashem, el nombre del Todopoderoso, al proclamar el nombre de Hashem, y no se inclina, el hombre se está igualando a Hashem o queriéndose igualar. Por esta razón, cuando alguien está pronunciando una bendición y menciona el nombre, los que lo oyen deben de contestar, tienen que contestar de la siguiente manera. Y lo que debe contestar cuando alguien dice una bendición o proclama el nombre de Hashem es Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Ba'ed. ¿Qué significa? Bendito sea el nombre glorioso de su reino por siempre jamás. También existe el deber de bendecir al Eterno después de haber leído la Torah en la sinagoga. La bendición después de la lectura de la Torah viene del mandamiento de bendecir al Eterno después de haber comido. Esto tiene fundamento en la cita de Devarim, capítulo 8, versículo 10. La Torah es la comida del alma y Hashem merece una bendición después de que nos hayamos saciado de su Torah. Por eso se debe decir otra verajá después de haber terminado de leer el texto. Capítulo 32, versículo 4. La roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Eloha, de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es él, dice el texto. Hashem es comparado con una roca. Esto nos habla de firmeza, fuerza, pero es algo inmovible y algo seguro. 5 veces aparece esta palabra en esta canción en referencia al Eterno. Esto también tiene fundamento
en el versículo 4, versículo 15, versículo 18, versículo 30 y el 31. El Mesías Yeshua refleja el carácter del Padre y por eso también él es llamado roca. Esto tiene fundamento en el Sefer de Isaías, capítulo 8, versículo 14, y también en el capítulo 28, versículo 16, también está en Matillahu 16, 18, en la carta a los romanos, pero más bien a los judíos que estaban en Roma. Capítulo 9, versículo 33, y también Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 4, y Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 8. Según la costumbre yahudita, el versículo que estamos mencionando del 32:4 es recitado en tiempos de luto junto con la cita de Jeremías o Jeremiyahu 32:19 que dice: grande en consejo y poderoso en obras, cuyos ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno conforme a sus caminos y conforme al fruto de sus obras. Ahora pasamos al capítulo 32, versículo 5. La corrupción no es suya, la deficiencia es de sus hijos, una generación perversa y torcida. Aquí encontramos que la corrupción no es de Hashem, Baruch Hashem, sino de sus hijos. Hay una discusión en el Talmud si pueden llamarse hijos de Hashem los que son corrompidos, o sea, una generación perversa y torcida. Nuestro rabino Yeshua está citando estas palabras realmente en Matillahu capítulo 12, versículo 39 y también en el capítulo 16, versículo 4. Ahora vamos a encontrar una cita algo también interesante. Todo esto está interesante, capítulo 32, versículo 6. Así pagáis a Hashem, oh pueblo insensato e ignorante, ¿no es él tu padre que te compró? Él te hizo y te estableció. Aquí encontramos que Hashem sigue llamándose padre, incluso de los hijos perversos, con fundamento realmente en el capítulo 32, versículo 19. Si un israelita peca, no deja de ser hijo de Hashem. Y siempre hay un camino de vuelta, o sea, para hacer teshuvá. Pero si sigue en el pecado, sin arrepentirse, con el tiempo perderá el derecho de ser hijo por haber elegido voluntariamente ese camino. Nosotros podemos hablar de esto también en el Sefer de Lucas, capítulo 15, versículo 24. Ahí está escrito: porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Quiere decir que Hashem no juzga las cosas como nosotros las juzgamos, sino que Hashem es bueno. Bien, encontramos también en la segunda aliyá que está comprendida desde el capítulo 32, versículo 7 al 12. Vamos a encontrar de esta parte del 7 al 12, encontramos el origen de Israel. Comenzando con el 32:7 que dice: acuérdate de los días de antaño, considera los años de todas las generaciones, pregunta a tu padre, y él te lo hará saber, a tus ancianos, y ellos te lo dirán. Este versículo, junto con el texto de Deuteronomio 17, 8 al 13, son la base para la autoridad de los jueces dentro del pueblo judío. Según Rashi, el padre se refiere a profetas que son llamados padres. Y esto tiene fundamento en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 2, y también en el libro de los Hechos 3, 25. Ahí encontramos esta expresión. Mucha gente no logra procesar cuando oye que a algún moré se le dice padre. A algún robé, los hijos en la fe le llaman padre. Algunas personas se sorprenden y dicen, suenan como que si estuviera yo en la iglesia católica. Pero no entienden que en la Torá hay un fundamento donde a los profetas, a los líderes más bien espirituales, se les llamaba también
padres espirituales. No estamos hablando de curas, no estamos hablando de curas católicos, sino que estamos hablando de padres, porque eran estos maestros que habían engendrado hijos espirituales. Pero los ancianos realmente hacen referencia a los sabios, o sea, en hebreo es los jajamín, que es una palabra en plural. En singular es jajam, pero aquí, como estamos hablando de sabios, es jajamín. Por ejemplo, encontramos a un sabio muy interesante llamado Nachmanides. Enseña que este versículo habla de dos divisiones del tiempo. Los días de antaño y los años de todas las generaciones. Los días de antaño hacen referencia a los 6 días de la creación de todas las cosas, y los años de todas las generaciones hacen referencia al tiempo transcurrido desde Adán en adelante, partiendo desde el primero de los 6 días de la creación. El universo tiene unos 15,000 millones de años, porque el tiempo de creación de cada uno de los 6 días se ha dilatado por la expansión del universo desde entonces. Si calculamos los años según las escrituras desde Adán en adelante, estamos acercándonos al año 6,000. En el año 6001 empieza el reinado mesiánico, según nuestro conteo. Vamos a hablar también en el capítulo 32, versículo 8, donde dice: cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando separó los hijos del hombre, fijó los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Se puede entender este versículo como que las fronteras de las naciones fueron fijadas según la cantidad de israelitas. Las fronteras de Israel han sido reservadas y reveladas a los profetas del pueblo de Israel. Todavía Israel no ha llegado a tener todo el territorio que el Eterno ha prometido. Las promesas quedan todavía por cumplirse. Cuando vuelva Mashiach, Israel tendrá todo el territorio prometido. Los límites prometidos a Abraham fueron fijados según la cantidad de los hijos de Israel que van a poblar esa área durante el reinado milenial o reinado mesiánico. Esto tiene fundamento realmente en el Sefer de Bereshit, capítulo 12, versículo 7, y el capítulo 15, versículo 18 al versículo 21. También encontramos las otras citas en Shemot, capítulo 23, versículo 31, y también en el Sefer de Bamidbar, conocido como Números, capítulo 34, versículo 2. También otra más en Devarim 11, 24, y también en el mismo Devarim 34, versículo 4. En Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 21, y Primera de Crónicas 9, 26, Salmo 80, 11 y Romanos 4, 13. El Mesías Yeshua dijo que está escrito. Así lo dejó escrito él en Matías o en Matías 5, 18. Porque en verdad os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la Torah hasta que todo se cumpla. Así está escrito en el Brit Hadashah. Esto quiere decir que Israel no recibe todo el territorio según las promesas que el Eterno ha dado a nuestro padre Abraham. Tanto él como su Mashiach serían realmente, quedarían en un estado de mentira, pero eso jamás va a pasar. O sea, si esto no se cumple, esto sería como que nos mintieron. Pero eso jamás va a poder así, porque nosotros sabemos que las promesas de Hashem son verdaderas y que Yeshua, Hamashiach, Él es la verdad. ¿Puede entonces mentir el Eterno? Claro que no. Él no puede hacer tal cosa, y esto realmente tiene fundamento en la carta que es enviada por el rabino Shaul de Tarso a Tito, capítulo 1, versículo 2. Esto quiere decir que durante el reino mesiánico Israel tendrá que obtener todo el territorio desde el río de Egipto hasta el río Éufrates.
Podríamos nosotros deleitarnos viendo los mapas y ver la gran cantidad de tierra. Porque una pregunta que muchos hacen es, y cuando la casa de Israel regrese a Eretz de Israel, ¿dónde van a caber tanta gente? Porque algunos asumen que quizás el territorio actual de Israel, ese va a ser todo. Pero cuando nosotros vemos el mapa, ubique por favor, busque los mapas antiguos y vea desde el río de Egipto hasta el río Éufrates, y entonces vea la extensión de tierra que nuestro pueblo va a tener. Y si alguno dice, pero allí se mira que hay bastante desierto, pues debe de saber que todos esos desiertos van a florecer. Baruch Hashem. Esto quiere decir que, perdón, pido disculpas en este audio si me oyen por momentos, ya que todavía no estoy al 100%, estoy saliendo de días difíciles de una gripe, pero aquí estamos para compartir. Pasemos entonces al capítulo 32, versículo 10. Dice así, lo encontró en tierra desierta, en la horrenda soledad de un desierto, lo rodeó, le dio discernimiento, lo guardó como a la pupila de sus ojos. Así está escrito. Esto es una referencia al momento del encuentro entre Elohim y nuestro pueblo de Israel en el desierto, especialmente en el Har Sinai, o sea, en el monte Sinaí. Ahí el pueblo fue rodeado y obtuvo conocimiento al entrar en el pacto con Hashem. Israel es la pupila del ojo, o sea, la niña del ojo de Hashem. El texto dice literalmente la pupila de su ojo. El ojo es el lugar más sensible del cuerpo humano y lo que más se protege. Si alguien intenta tocar la pupila del ojo de Hashem, será severamente castigado. Veamos que dice este texto en Salmos 17:8. Ahí está escrito, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme a la sombra de tus alas. También encontramos en el Sefer de Zacarías, encontramos en el capítulo 2, versículo 8 al versículo 9, ahí está escrito, porque así dice Hashem Sebaot, cuya gloria me ha enviado contra las naciones que os despojaron, porque el que os toca la pupila de su ojo. He aquí alzaré mi mano contra ellos y serán despojados. Dice así, serán despojos para sus esclavos. Entonces sabré que Hashem Sebaot me ha enviado. Encontramos un texto más en Proverbios capítulo 7, versículo 2. Ahí está escrito, guarda mis mandamientos y vivirás, y mi Torah como a la niña de tus ojos. Así vemos cómo Hashem está protegiendo a su pueblo. Por eso es que, porque Hashem sabe que es un pueblo que hizo pacto, que nuestros padres hicieron pacto y que estamos bajo pacto. Él sabe que hay un pacto con Israel, pero solo con Israel. No hay otro pueblo sobre la tierra con el cual Hashem haya concertado un pacto. Bien, encontramos en la tercera aliyá, comprendida desde el capítulo 32, versículo 13 al versículo 18. En estos versículos, que son como 5 versículos, encontramos el tema muy interesante, la prosperidad y la apostasía de Israel. Bien, capítulo 32, versículo 13. Lo hizo cabalgar sobre las alturas de la tierra y comió el producto del campo. Le hizo gustar miel de la peña y aceite del pedernal. En este texto, aquí se refiere a la tierra de Israel, que es vista como el lugar más alto del planeta. Por eso nunca se habla de bajar a Israel, sino que realmente cuando se va a llegar a Israel se dice siempre subir, o se dice voy a hacer aliyá, o sea, voy a subir a Israel. Es la forma realmente hebrea de hablar de realmente que las personas que van a emigrar o que van a viajar, cuando van para Israel dice voy a subir, pero cuando vienen de Israel dice voy a bajar a cualquier otro país, porque todos los demás países geográficamente están en una parte más baja. Bien,
La miel de la peña que habla el texto puede ser entendida como la dulzura de los frutos que crecen en las rocas. Por causa del sol que calienta, la roca los da realmente frutos a su lado. Todos los frutos son más dulces por cuanto el sol se encarga de madurarlos más que los otros. Pero encontramos algo que muy interesante que dice Rashid. Dice que las tortas de higos son comparadas con piedras y la miel de esas tortas es muy dulce. Nos dice él, según Rashid, el aceite del pedernal es una referencia a los olivos de Gush Halab, una población en el Galilea, que según el Talmud producía muchísimo aceite de oliva. Ahora veamos el texto 32:14. Dice, cuajada de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de raza de Basán, y machos cabríos, con lo mejor del trigo, y de la sangre de uvas bebiste vino. Esto habla del tiempo del rey Salomón, conocido como el rey Salomón, en adelante. Esto tiene fundamento en Primera de Reyes 5, versículos 2 hasta el 3. Y también encontramos otra referencia muy interesante en el profeta Amós, capítulo 6, versículo 4 al versículo 6. Los animales de Basán, ahí la Reina Valera dice Basán, eran muy gordos. Basán es el área norte de Israel, al oriente del río Jardín. Ese texto nos enseña que el vino simboliza la sangre. Por eso Mashiach dice que la tercera copa del ceder de Pesach representa la renovación del pacto con Israel en su sangre, que es vertida para el perdón de muchos. Esto tiene su cita en Matíaco 26:28, en Marcos 14:24 y Lucas 22:20 y en Primera de Corintios 11:25. El pacto renovado fue hecho con Israel y Judá. Así que el que tiene parte de ese nuevo pacto es parte de Israel. El que no es parte de Israel no tiene parte del nuevo pacto. Esto está escrito en el Sefer del profeta Yirmiyahu 31:31 hasta el versículo 33. Mucha gente que desconoce la verdad de la Torah asume que Hashem hizo un nuevo pacto con los gentiles, con otra nación. Pero no miran ellos, no se detienen a pensar que el texto es explícito, que dice que aquí viene el día que yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Quiere decir, no está diciendo que lo va a hacer con gentiles, sino que lo va a hacer con su pueblo, con las dos casas, Judá, que es el que se ha quedado siempre, y la casa de Israel, que fue la que está mezclada o asimilada entre las naciones, pero que Hashem la está recogiendo. Esto es muy interesante que nosotros lo sepamos para que lo podamos entender de una forma correcta. Bien, encontramos también en capítulo 32, versículo 15, leemos, pero Yeshurun engordó y dio coces, has engordado, está cebado y también rollizo, o sea, ha engordado, está, ¿cómo podríamos decir? Ha aumentado de peso bastante. Entonces abandonó a Eloja, que lo hizo, y menospreció a la roca de su salvación. Esta es la primera vez que aparece la palabra Yeshurun en la escritura. Es uno de los nombres de Israel, según realmente el rabino. Hay un rabino que nos dice que viene de Yashar, que significa recto. Hay tres niveles de espiritualidad en los tres nombres de Israel: Jacob, Israel y Yeshurun. Esto tiene realmente fundamento en el capítulo 33, versículo 26.
Y el versículo 28. Yeshurun es el más alto. El Talmud dice que el nombre Yeshurun estaba grabado junto con las 12 tribus en las piedras preciosas del pectoral del juicio que llevaba el Cohen Gadol. Este texto habla de la apostasía que hubo en el pueblo al final del reino de Shlomo, o sea, Salomón, que conoce también como el periodo salomónico. Y después de la división del reino, cuando se separaron las dos casas, cuando ya había muerto el rey Shlomo, la prosperidad causó justamente lo que la Torá había advertido. Se olvidaron de Hashem en sus riquezas y la cosa iba para abajo, tal como lo había dicho Hashem. Esto lo encontramos en Deuteronomio capítulo 8. Recordemos, bueno, vamos a informarle a todos los estudiantes que según nuestra tradición, en el periodo del rey Shlomo fue tan grande el reinado y tan próspero que mucha gente llegó a creer que estaban viviendo ya el reino mesiánico, que ya había llegado, que el rey Shlomo era el Mashiach y que ya estaba en el reino milenial, porque había paz por todas partes. Había abundancia de oro, abundancia de plata, de cobre. Bueno, describen también la Torá, la Biblia describe la abundancia y la prosperidad que había, pero nuestros documentos nos dan mayores detalles. Entonces, por eso la gente creyó que esto ya era el reino milenial, pero sabemos nosotros ahora que no fue así. Pero en ese momento fue que se comenzó el rey Shlomo a apartar, haciendo lo que Hashem no le había mandado, y luego después de la muerte de él, su hijo Roboam no supo gobernar y entonces causó que el reino se dividiera en dos partes, el reino del norte, el reino del sur. El reino del norte, la casa de Israel, y el reino del sur, la casa de Yahudá. En la casa de Yahudá quedaron dos tribus y algunas fracciones de otras tribus, más que todo levitas. Y en el reino del norte, las 10 tribus que fueron comandadas por Jeroboam. Bien, este texto habla de la apostasía que hubo en el pueblo al final del reino del rey Shlomo. Y después de la división que hubo de este reino. Sabemos entonces que la prosperidad causó justamente lo que la Torah había advertido. Se olvidaron de Hashem en sus riquezas. Y eso fue que llevó a que se dividieran. Y hasta este día hay muchos hijos de Abraham que todavía estamos entre las naciones esperando el regreso de nuestro don Yeshua para que Él nos lleve a la tierra que Hashem prometió a nuestros padres. Pasamos a la cuarta aliyá en el capítulo 32, versículo 19 al versículo 28. Ahí encontramos en estos versículos la pérdida de Israel después de su apostasía. Dice 32:20. Entonces él dijo, esconderé de ellos mi rostro y veré cuál sea su fin, porque son una generación perversa, hijos en los cuales no hay fidelidad. Aquí empieza el tiempo de la pérdida de Israel. Nos dice el sabio Nachmanides, destaca el hecho de que Moshe hasta ahora está hablando en su propio nombre y que a partir de ahora hablará en el nombre de Hashem. Ok, encontramos entonces en el capítulo 32, versículo 21, dice, ellos me han provocado a celo con lo que no es Eloja. Me han irritado con sus ídolos. Yo, pues, los provocaré a celos con los que no son un pueblo. Los irritaré con una nación insensata. Aquí vamos a encontrar algo muy interesante. Por favor, póngale atención porque también está hablando de la casa de Israel. Como los hijos de Israel tomaron como sus dioses lo que no eran dioses, o sea, en hebreo Elohim, Hashem toma un pueblo que no es pueblo. En hebreo es la palabra loami, que esto realmente
lo podemos analizar en el nivel Peshat, que es el nivel más simple. Esto significa que Israel iba a ser maltratado por un pueblo que no es considerado como pueblo. Según el sabio Rashi, se refiere a los que él llama caldeos y también a los descendientes de Saúl, que son prácticamente, vienen a ser los romanos, porque Roma fue fundado por descendencia de Saúl. Los caldeos son el mismo pueblo que los babilonios. Los habitantes de la antigua Caldea, el país de Babilonia, ese imperio destruyó el primer templo. No lo entienda, para que usted vea cómo se está cumpliendo lo que está en este verso. Según Nachmanides, los caldeos no constituían una nación en su inicio, pero Eloja los engrandeció con el fin de utilizarlos para conquistar y dominar el mundo. Ahora bien, encontramos también que los caldeos no tenían importancia intrínseca porque no poseían ni escritura ni lenguaje propio. Oiga bien, con fundamento encontramos en la Megilá 13b, y por ello no formaban parte de las 70 naciones primordiales. Un descendiente de Esaú fundó Roma. Los romanos destruyeron el segundo templo. Oiga bien, basado en el Talmud también podemos entender, para decir que Edom tampoco es considerada una nación en sí misma, porque originalmente tampoco tenía ni escritura ni lenguaje propio. Para que una nación pase a ser de las 70, tiene que tener lenguaje propio y escritura propia. Pero si nosotros analizamos este mismo texto en el nivel Drash, se puede interpretar el texto de manera que habla de los gentiles que por causa de la apostasía de Israel reciben la posibilidad de recibir el Ruach y convertirse en el pueblo de Hashem. O sea, una oportunidad que es producida por medio de la obra de Mashiach Yeshua. Nosotros encontramos entonces que este pueblo, que no es pueblo, no se está refiriendo realmente a meros gentiles, sino que la casa de Israel, que dejó de ser pueblo, que Hashem le dijo, ya no serás mi pueblo, ni yo seré tu Dios. Esto está en el profeta Oseas. Pero que luego le dice que aquellos que no eran pueblo van a pasar a ser pueblo suyo. Y está hablando de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque primero dejó de ser pueblo. Ya no era pueblo de Hashem, pero con ese pueblo Hashem lo va a provocar a ira, provocar a celos a la casa de Yahudá. ¿Y cómo lo hace? Cuando miran a la casa de Israel celebrando Shabbat, celebrando fiesta, con su talit, con su kippah, con las hermanas, con sus tapados, muy elegantes, con su vestimenta, celebrando fiesta, ellos dicen, ustedes no tienen por qué hacerlo, ustedes no son pueblo de Hashem. Y ellos no nos consideran pueblo, para que se cumpliera lo que aquí está escrito y lo que estamos estudiando. Esto es la casa de Israel que está entre las naciones. ¿Por qué? Porque Hashem no podía llevar a cabo un trato con un pueblo con el cual no había por en medio un pacto. Y por la situación del pacto, aunque fue desechado, Hashem también había prometido que al final de los tiempos iba a recoger a todos los descendientes para volverlos a la tierra de nuestros padres. Por eso, al igual que el pueblo de Israel consideró como sus dioses los que no eran dioses, Hashem considera a los convertidos de entre las naciones que son Benei Abraham, los considera como su propio pueblo. Dentro de Israel realmente hay más judíos, pero también hay personas de otras naciones. Pero esto está hablando más bien de los que estamos entre las naciones estudiando la Torah, que aún así no somos considerados pueblo. Hay un pueblo más numeroso que los judíos. Son Benei Abraham, que están entre las naciones, son la descendencia que dijo él, no va a poder ser contada.
porque los judíos sí pueden ser contados, pero los Benei Abraham no pueden ser contados. Y no estoy hablando de todos los descendientes de Abraham, porque también podríamos encontrar que los árabes son descendientes de Abraham, pero la promesa es: en Isaac te será llamada descendencia, o sea, la línea es Abraham, Isaac y Jacob. Si estás en esa línea, entonces estás dentro del pacto. Pero si eres hijo de Abraham y después de Ismael o Esaú, entonces tú estás fuera. Pero Hashem es misericordioso, y aún aquellos que están fuera, pero que aman a Hashem y aman la Torah, pueden regresar y convertirse, porque Hashem no desecha a los extranjeros, sino que al contrario tiene planes hermosos, maravillosos para todos aquellos que quieren acercarse a Él, y que no es necesario convertirse en judíos para alcanzar la salvación, ni para amar a Hashem, ni para estudiar Torah. Ahora, si quieres ser parte del pueblo judío, entonces sí, tendrás que hacer una conversión según sus propias leyes. Pero ese es otro tipo de conversión. Una cosa es que te conviertas al Elohim de Israel, y otra cosa es que te conviertas al pueblo judío. Lo que te trae salvación es que te conviertas a Hashem. Pero si quieres vivir como parte del pueblo, también puedes hacerlo, solo que hay leyes más. Entonces, entendemos que todos los Benei Abraham reciben por adopción el derecho legal de ser llamados hijos de Hashem. Y nosotros encontramos que por lo tanto también son herederos de las bendiciones que solamente eran para los judíos. Esto es lo que provoca realmente a celos al pueblo. Que ahora haya otro pueblo que ellos no consideran pueblo, que está estudiando Torah, que está reuniendo en Kehilot, que está celebrando fiesta, que está haciendo Brit Milá, que está comiendo kosher, y dicen estos no son pueblos, porque esto ya estaba profetizado. Vemos un texto en Oseas 1:10 donde está escrito: y el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no pueden ser contados, no pueden medirse. Y sucederá que en el lugar donde se les dice, no sois mi pueblo, o sea, así dicen, no soy mi pueblo, se les dirá, soy hijos del Elohim viviente, Baruch Hashem. Entonces quiere decir que hay una restauración. Esta es parte del plan de la restauración de todas las cosas. Encontramos también en la carta a los judíos que estaban en Roma, capítulo 10, versículo 19. Ahí dice: y añada, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moshe dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo sin entendimiento os provocaré a ira. Aquí encontramos algunos comentarios muy interesantes del Rabí Shaul. Está desarrollando este texto de los dos capítulos, el 10 y el 11, de la carta a los judíos que estaban en Roma. En el final del capítulo 11 dice que por la apostasía de una parte, oiga bien qué interesante, para la gente que dice, no, los judíos fueron desechados, el pueblo de Israel perdió la oportunidad y ahora somos los gentiles. Oiga lo que está diciendo el rabino Shaul, conocido como el apóstol Pablo. Dice que por causa de la apostasía de una parte de los hijos de Israel, los gentiles, quiere decir la casa de Israel que está mezclada, llega a obtener ciertos derechos que pertenecen a los hijos de Israel. Este hecho provoca a celos a los judíos, de modo que también ellos van a querer recibir la salvación dada por medio de Yeshua HaMashiach, primeramente al judío y también al griego. ¿Cómo los gentiles convertidos al Elohim de Israel por medio de Yeshua HaMashiach podrá provocar a celos a aquellos judíos que no creen realmente en Yeshua, en Mashiach? Si alguien practicando las costumbres paganas y si no tienen ningún interés de obtener la herencia que ha sido dada al pueblo judío, ¿cómo los cristianos nacidos de nuevo podrán provocar a celo a los judíos si aborrecen la cultura judía? Si rechazan la Torah, rechazan el Shabbat,
rechazan las fiestas judías y rechazan inclusive hasta toda la teología hebrea. No son los judíos creyentes en Yeshua los que tienen el llamado a provocar a los judíos incrédulos a celos, sino que son realmente los Benei Abraham que abrazan a Mashiach, así como está escrito en la carta a los judíos en Roma, en el capítulo 11, versículo 11 y también en el versículo 13 hasta el versículo 14. Dice así: digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo, pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. Pero a vosotros hablo, gentiles, o sea, casa de Israel. Entonces, puesto que yo soy Shaliach, o sea, apóstol, emisario de los gentiles, honro mi ministerio. Si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos. En el capítulo 32 de nuestra parashá, versículo 26, se lee: yo hubiera dicho, los dispersaré, borraré la memoria de ellos de entre los hombres. Según Nachmanides, este sabio Nachmanides, las palabras que dice los dispersaré se refiere a las 10 tribus, y la frase borraré la memoria de ellos se refiere a las 2 tribus. Sin embargo, por los méritos de los padres, los judíos fueron salvos de esta sentencia. Capítulo 32, versículo 27. Si no fuera porque la furia del enemigo me ha acumulado, no sea que falseen sus adversarios, no sea que dijeran, nuestra mano ha triunfado y nuestra Hashem, el que ha hecho todo esto, dice, así está escrito. Entonces se explica, si no hubiera sido por el honor del nombre de Hashem y por los méritos de los padres, las 12 tribus hubieran sido eliminadas, pero Hashem tiene un plan de restauración, no solo para los judíos, sino también para las otras 10 tribus que somos todos los que estamos estudiando Torah entre las naciones. El mismo argumento de lo que dirán los enemigos contra el Eterno fue usado por Moshe en su intercesión a favor de Israel. Esto lo encontramos en Números 14, 13 al 16. Y también lo encontramos en el mismo Sefer de Devarim, en Devarim, o sea, Deuteronomio, capítulo 9, versículo 28, y en el Sefer del profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 20 al 23. Bien, ahora pasemos a otro versículo, debido a que queremos hacer los resúmenes. En el 32-28 dice, porque son una nación privada de consejo y no hay en ellos discernimiento. Los hijos de Israel son llamados ignorantes cuando no toman en serio la Torá para ponerla en práctica. La gran mayoría de los hijos de Israel no han hecho caso de la Torá a lo largo de la historia. Y por eso es un pueblo privado de consejo y falto de discernimiento. Porque todavía no todos han entendido que Mashiach ya vino. Pero póngale ojo, no son todos. Porque ya hay muchos judíos de pura cepa que han abrazado la fe de Mashiach. El hecho de que la mayoría de los judíos rechazó al Mashiach, o más bien los líderes de aquel entonces, cuando él vino la primera vez, realmente es otra muestra de la gran ignorancia de las profecías mesiánicas que hay en la Torá y que realmente apuntan claramente a la dirección de Yeshua, nuestro Mashiach. Quinta lía comprendida desde el capítulo 32, versículo 29 al 39. Dice, del 29 al 39 encontramos prácticamente el tema, la dispersión de Israel entre las naciones. Dice en el 32-35, mía es la venganza y la retribución, a su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de la calamidad está cerca, ya se apresura lo que les está preparado. La venganza es solamente de Eloha, ningún hombre puede tomar la venganza en sus propias manos. El hombre puede defenderse, pero nunca vengarse. Si una persona quiere vengarse, privadamente está tomando el lugar de Eloha. Él tiene papel de juzgar a cada uno según sus obras.
Él es el juez supremo, no nosotros. Sin embargo, Él puede delegar su autoridad a los hombres de manera que las autoridades tienen no solamente el derecho, sino también la obligación de ejecutar la venganza de Eloja sobre los pecadores cuando sus pecados están al descubierto. En la carta a los romanos, a los judíos que estaban en Roma, capítulo 12, versículo 19 al 21, está escrito: Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice Adón o Adonai. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Encontramos también en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 28 hasta el versículo 31, está escrito: Cualquiera que viola la Torá de Moshe muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que ha hollado bajo sus pies al hijo de Eloja y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Ruach de gracia? Pues conocemos al que dijo: Mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, Hashem juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de Eloja vivo. Así encontramos estas declaraciones, y que realmente a nosotros nos debe de llamar mucho la atención la revelación que trae esta parashá. Y vamos a tratar de ir corriendo. Recuerde que estos son comentarios, son resúmenes, porque hay mucho que hablar. Capítulo 32, versículo 36. Cuando Hashem juzgará a su pueblo, Él reconsiderará acerca de sus siervos. Cuando vea que la mano del enemigo progresa y que nadie dirija ni ayuda. A partir de ese momento empieza el proceso de restauración del pueblo, que realmente está agobiado por los enemigos y las maldiciones por causa de sus pecados. Cuando el poder de Israel sea destruido, vendrá el Mashiach como un guerrero libertador. Esto lo encontramos en el Sefer del profeta Daniel, capítulo 12, versículo 7. Algo muy interesante. En el capítulo 32, versículo 38, en la segunda parte de este texto, dice: Los que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de su libación. Este versículo es la base para la prohibición talmúdica de usar vino de los gentiles. Oiga, qué interesante, para todos aquellos que están celebrando Shabbat. Hay que conseguir el vino kosher. No se puede usar vino de que hacen los gentiles. Por una necesidad se está haciendo, pero si usted se quiere acercar más a Hashem, y hacer más kadosh el Shabbat, y elevarlo hasta realmente, hasta donde dé sus mayores esfuerzos, sus mayores recursos, usted debe de comprar un vino kosher. Si no sabe, pregunte y con gusto vamos a averiguarle. Acá en El Salvador se mueve bastante la marca Manichawi. La palabra Manichawi o la marca Manichawi para algunas comunidades no son aceptadas como kosher. Pero en nuestro medio es lo que más se mueve, el vino más kosher. Ahí tiene la certificación de kosher. Algunas comunidades ya están usando un vino que están produciendo ellos mismos, como por ejemplo el Rashi. Y también hay otras marcas de vino kosher, pero usted debe hacer su mejor esfuerzo para tener el mejor vino. Vuelvo a decir, cualquiera que pregunte, vamos a averiguar qué tipo de vino es el que está circulando en su país para que usted también pueda accesarlo. Bien, si dice que no se puede usar el vino que es producido por los gentiles para cualquier servicio, incluso está una prohibición rabínica de beber vino producido o manejado por los gentiles. O sea, oiga bien, que está producido, manejado por ellos, o sea que ellos se encargan de distribuirlo, de venderlo, de hacerlo, de distribuirlo, está prohibido. Es mejor que compremos el vino adecuado.
En el 32, 39 de lo que nos atañe, de la parashá que nos atañe ahora, dice, yo hago morir y yo hago vivir. Aquí hay otro texto en la Torá de Moshe que habla acerca de la resurrección de los muertos. Óigame bien, esto es interesante. ¿Por qué creemos en la resurrección? Porque ahí está en la Torá. Otros textos del Tanaj que hablan acerca de la resurrección son, por ejemplo, en Bereshit o Génesis, capítulo 22, versículo 5, Shemot, que es conocido como Éxodo, capítulo 3, versículo 15. También encontramos en el Brit Hadashah a Matillahu 22, 31 al 32, y también en el Sefer de Devarim o Deuteronomio 31, 16, y en Primera de Samuel 2, 6, también en Segunda de Reyes 5, 7, en Salmos 16:10, en el Salmo 49:15, en el Salmo 73:24, en el libro de Job 19:25-27, en el profeta Isaías 25:8 y en el capítulo siempre de Isaías 26:19, en Isaías 53:12, en Daniel 12:2, en Ezequiel 37:1 al 14 y Oseas 6:2 y también en Oseas 13:14. Este contexto nos enseña que la resurrección va a suceder en relación con la última guerra contra Israel. El Mesías, que ejecuta la venganza del Eterno, vendrá en las nubes del cielo, y en ese momento los muertos en el Mashiach serán levantados juntos con los que todavía estemos con vida, creyendo en él, claro, por supuesto, como lo dice el rabino Shaul de Tarso. Serán realmente todos los que resuciten, que han muerto en Mashiach, en la fe, resucitarán primero, luego nosotros. Los que estamos vivos todavía seremos arrebatados. Esto es interesante, por favor póngale atención. Seremos arrebatados en el aire, o sea, no al cielo, como muchos lo malinterpretan. Después de haber sido investidos con cuerpos eternos que serán semejantes al cuerpo de resurrección de Mashiach Yeshua. Entonces serán juzgados según sus obras. Después bajarán junto con el Mashiach para hacer guerra contra todos los ejércitos realmente que están reunidos, que sean reunidos, que se han levantado contra Jerusalén. De esa guerra hablan los versículos siguientes, póngale atención. Los versículos siguientes que le va a mencionar donde se está hablando de esta guerra. Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, en la sexta aliyá, desde el capítulo 40, versículo 40, perdón, hasta el versículo 43. Estamos hablando todo del capítulo 32, vuelvo a repetir. Capítulo 32, versículo 40 al 43. Allí encontramos la salvación de Israel y su influencia mundial. Ciertamente, alzo a los cielos mi mano y digo, como que vivo yo para siempre, cuando afilé mi espada flameante y mi mano empuñada, la justicia me vengará de mis adversarios y daré el pago a los que me aborrecen. Embriagaré mis saetas con sangre y mi espada cortará carne a causa de la sangre de muertos y cautivos, a causa de la primera de las brechas del enemigo. Regocijaos, naciones, con su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, traerá venganza sobre sus adversarios y hará expiación por su tierra y su pueblo. Aquí se habla de la última guerra contra Israel antes de la segunda venida de Mashiach, Yeshua. Este texto concuerda también con Zacarías 14 y también con Revelaciones capítulo 19. Dice así: He aquí, viene el día de Hashem, cuando serán repartidos tus despojos en medio de ti, y yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén, y será tomada la ciudad y será saqueada. Las casas y violadas las mujeres, la mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces saldrá Hashem y peleará
contra aquellas naciones como cuando él peleó el día de la batalla. Sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente y al norte de los olivos. Se hendirá por el medio de oriente a occidente, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de mis montes, porque el valle de los montes llega hasta Atzel. Huiréis tal como huiste a causa del terremoto en los días de Usía, rey de Yehudá. Y vendrá Hashem mi Eloja y todos los santos con él, y sucederá que en aquel día no habrá luz. Dice el texto: las luminarias se oscurecerán, será un día único, conocido solo de Hashem, ni día ni noche, y sucederá que a la hora de la tarde habrá luz. En aquel día sucederá que brotarán aguas vivas de Jerusalén, una mitad hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. Será lo mismo en verano que en invierno. Y Hashem será rey sobre toda la tierra. Aquel día Hashem será uno y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como una llanura desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Pero ésta se levantará y será habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hananel hasta los lugares del rey. Y habitarán en ella, y no habrá más maldición, y Jerusalén habitará segura. Así está escrito en los textos mencionados. Esto será la plaga con que Hashem herirá a todos los pueblos que han hecho guerra contra Jerusalén. Se pudrirá su carne estando ellos aún de pie, y se pudrirán sus ojos en sus cuencas, y su lengua se pudrirá en su boca. Y sucederá aquel día que habrá entre ellos un gran pánico de Hashem, y cada uno agarrará la mano de su prójimo y levantará su mano contra la mano de su prójimo. También Yehudá peleará en Jerusalén, y se amontonarán las riquezas de todas las naciones circunvecinas, oro, plata y vestidos de gran abundancia, como aquella plaga. Así será la plaga del caballo, del mulo, del camello, del asno y de todos los animales que hayan en aquellos campamentos. Bien, vamos a encontrar algo más interesante, no en el sentido que vamos avanzando. Encontramos en la cita de Zacarías, capítulo 14, versículo 16 al 21, ahí está escrito: y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar a Hashem Sebaot y para celebrar las fiestas de Sukkot. Interesante. O sea, en el reino milenial todavía se va a estar celebrando Sukkot, Baruch Hashem. Y sucederá que los de la familia de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al rey Hashem Sebaot no recibirán lluvia sobre ellos. Y si la familia de Egipto no sube ni viene, entonces sobre ellos no habrá lluvia. Será la plaga con la cual Hashem herirá a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de las cabañas. Este será mi castigo de Egipto, dice Hashem, y el castigo de todas las naciones que no suban a celebrar la fiesta de las cabañas en aquel día. Estará grabado en los cascabeles de los caballos. ¿Cómo va a estar grabado? Santidad a Hashem. Y serán las ollas en la casa de Hashem como los tazones delante del altar. Y toda olla en Jerusalén y en Yehudá será consagrada a Hashem Sebaot. Todos los que ofrecen sacrificios vendrán y tomarán de ellos, y en ellas cocerán, y habrá más mercader en la casa de Hashem Sebaot en aquel día.
Ahora sigamos avanzando nosotros y vámonos hasta la séptima aliyá por causa de tiempo. Oiga bien, por causa de tiempo. La séptima aliyá la encontramos en el capítulo 32, versículo 14 hasta el 52. Dice el 32:47. Porque no es cosa vana para vosotros ciertamente en vuestra vida. Por esta palabra prolongaréis vuestros días en la tierra a donde vosotros vais cruzando el Jordán a fin de poseerla. Ninguna parte de la Torah carece de significado, todo es importante. Al poner en práctica la Torah hay una vida bendecida en este mundo y vida eterna en el mundo por venir. La Torah de Moshe habla de Yahshua y da testimonio de su obra redentora. El que hace caso a Moshe creerá en Yeshua, porque de él escribió, como está escrito en Yohanan, en Juan 5:46 al 47. Dice así, porque si creyeras a Moshe, me creerías a mí, dice Mashiach, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? El judío que no cree en Yeshua es porque no le cree a Moshe. Así se entiende claramente. 32:52. Por tanto, solo de lejos verás la tierra, pero ahí no entrarás a la tierra que doy a los hijos de Israel. Moshe imploró tanto a Hashem que le quitara la sentencia y le dejara entrar en la tierra, pero Hashem dijo que no. ¿Cuál fue el motivo? Del Eterno para no permitir que Moshe cruzara un pequeño río para poner sus pies al otro lado, donde ya estaba la tierra prometida. ¿Por qué Hashem no lo hizo? El motivo no fue solamente enseñar la gravedad de los pecados de los líderes, no fue solamente mostrar la firmeza en sus decisiones. Hay un motivo mucho más importante detrás de esa decisión. ¿Y cuál es? El gran profeta Moshe, el que transcribió la Torah al mundo, él la transmitió, el que hizo grandes milagros y habló con el Eterno cara a cara, este hombre que había alcanzado el mayor nivel de santidad que un hombre podía hasta entonces alcanzar, no tenía suficientes méritos ni para pasar él mismo, ni para hacer pasar al pueblo a la tierra prometida. Solo un hombre podía hacer que el pueblo pasara. Su nombre fue Yehoshua. La forma abreviada de este nombre es Yeshua. Esto nos enseña que la obra de Moshe no fue completa. La Torah de Moshe no es suficiente para que el hombre pueda pasar de la muerte a la vida. Ni Moshe mismo pudo pasar a la tierra por causa de sus pecados. Entonces, solo uno puede llevarnos al Olam Jabá, que es al siglo venidero. Su nombre es Yeshua, por medio de Moshe. Aleluya. Hashem designó a Yehoshua como el que iba a ser el líder para hacer pasar el pueblo de un mundo a otro. Por lo tanto, el que hace caso a Moshe, sigue a Yeshua y tendrá la entrada asegurada en el mundo venidero, como está escrito en el Evangelio de Juan, así conocido por la Reina Valera, capítulo 11, versículo 25. Yeshua le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Shalom. Shalom. Ubrajot para todos. Hasta aquí llegamos con los comentarios. Espero nuevamente su tarea. Recuerde que ya solo nos queda una. Y la voy a subir mañana para que podamos entrar limpiamente a Simchat Torah, a gozarnos con todo nuestro ser. Baruch Hashem para todos. Estaré pendiente de sus tareas.